cristianos que por el bautismo hemos sido llamados a ser hijos, y que a ejemplo de nuestra Santísima Madre queremos entrar en la esclavitud, en esta espiritualidad de la esclavitud. Ella se hizo la esclava del Señor y nosotros nos hacemos esclavos en ella, esclavos de ella para la mayor gloria de Dios, la santificación de nuestras almas y para la salvación de muchos otros. Vamos a ver ahora como punto, recuerden que hay que seguir leyendo, ¿no?, los textos de San Luis María Grignion de Montfort. Quería, digamos, mostrarles que los textos son principalmente los parágrafos que se van leyendo. Nos había tocado el día de ayer del 68 al 77, ahora nos toca del 78 al 89, esos son los puntitos que hay que ir leyendo hoy día, como primera, digamos, como elemento, ¿no?, de nuestra preparación. Acuérdense que la preparación esencialmente consiste en la oración. Entonces, esa oración es, primero, rezar el rosario; segundo, leer el texto de San Luis María del Tratado de la Verdadera Devoción; tercero, hacer la meditación que vamos a proponer nosotros ahora, que durante este tiempo, estos días, es el vaciamiento de uno mismo al conocimiento del mundo y el vaciamiento del mundo de nuestro corazón. Y, si es que se puede, rezar también el Ave María Stella, ¿no? Bien, ahora vamos a ver entonces, como decíamos, desde los números 78 hasta el 89, vamos a ver lo que nos propone San Luis María. Bien, dice San Luis María de que ser esclavos de María importa, ¿no?, para los cristianos, ser revestidos del hombre nuevo. No es para nada el ser hijos de la Virgen y el ser esclavos de María exige en nosotros la perfección del alma. No se es esclavo de María solamente como una especie de acto volitivo, ¿no?, de acto voluntarista, sino que uno tiene que buscar alcanzar la perfección cristiana. Y eso significa vaciarnos del hombre viejo. Va a poner un ejemplo. El hombre viejo es, podríamos decir así, es como una vasija que se encuentra con un líquido putrefacto, ¿ya? Imagínense ustedes tener un depósito, una botella con un líquido que ya se ha echado a perder y que está putrefacto. Nosotros podemos tener agua muy limpia, pero si esa agua limpia la introducimos en esa vasija que tiene los humores, que tiene el líquido putrefacto, nos podemos dar cuenta de que el agua, por más limpia que esté, se va a corromper, va a tomar el mal olor, va a tomar el mal sabor, se va a corromper. Entonces, este ejemplo sirve a San Luis María para decirnos que cuando Dios nos envía la gracia, como la gracia supone la naturaleza, si bien la gracia limpia los pecados, limpia nuestras faltas, sin embargo todavía quedan en el alma las reliquias del pecado, que son las malas inclinaciones. Por ejemplo, muchos hay que cometen pecado porque son personas muy iracundas, muy irascibles, se enojan muy fácilmente. Entonces, puede ser que por la confesión han pedido perdón a Dios de los pecados y que no quieren volver a cometer más pecados, pero tienen una inclinación por su cólera desenfrenada, porque no han generado virtudes, sino que por el contrario han generado más bien contrarios hábitos, es decir, vicios, que fácilmente los llevan a encolerizarse y tratar mal al prójimo. Entonces han convertido su alma como en esa especie de vasija rancia. Viene la gracia de Dios, Dios envía su gracia, pero acuérdense que todo lo que se recibe al modo del recipiente. Si la vasija está sucia, si tiene la impureza de esas corrupciones, de esas reliquias del pecado, entonces evidentemente la gracia de Dios, por más que llegue con toda su limpieza, con todo su amor, sin embargo va a ir como deteriorándose en nuestro corazón, es decir, nuestro corazón va como ir impidiendo, ¿no?, de que la belleza de la gracia reine y florezca en nuestras almas. Entonces, si nuestro corazón está inclinado al enojo, o por ejemplo al vicio de la impureza, o por ejemplo a la envidia, o nuestro corazón está inclinado a la flojera,
a tantos pecados, a la mentira, al robo. Bueno, entonces, por más que la gracia entre, a veces nosotros le ponemos un pare a la gracia, no tanto por los pecados que tenemos, porque como decíamos, la gracia viene a partir de la reconciliación, de la confesión, pero le ponemos el pare por nuestra mala disposición, y esa mala disposición consiste en esos pecados, en esas reliquias de pecados que han quedado, que son los vicios, las malas inclinaciones, las pasiones desordenadas. Bueno, a todo eso que reina en el corazón del que no está en perfección cristiana se le llama hombre viejo. Claro, el hombre caído en pecado, el hombre que estaba sumido en el pecado, en los vicios, en las malas artes, a eso se le llama el hombre viejo. Entonces, cuando nosotros queremos ser esclavos de María Santísima, no podemos recibir estas gracias si nosotros todavía tenemos en nuestro corazón deseo de envidia, inclinación a la ira, concupiscencia desordenada, porque esas cosas van a impedir el que podamos crecer en el amor a la Virgen y en el entregar nuestro corazón. Por eso debemos de buscar la perfección espiritual. ¿Y en qué consiste esto? ¿En qué consiste la perfección espiritual? Dice San Luis María, consiste en vaciarnos de nosotros mismos. O de otra manera, para que no se sienta tan feo, porque uno dice vaciarse significa dejar la propia personalidad, dejar la propia vida, no significa eso. Significa dejar las malas obras, las malas artes, dejar las malas inclinaciones. Entonces es limpiar la vasija. Entonces otra manera de decirlo es liberarnos de nuestras malas inclinaciones. ¿Cómo podemos vaciarnos de nosotros mismos o liberarnos, ¿no?, de nuestras malas inclinaciones? Consiste primero en conocer cómo somos nosotros, cuáles son nuestras inclinaciones malas. Es muy importante esto. Tenemos que juzgar y ver en qué consisten todas esas malas inclinaciones. Hay personas que por su temperamento son fáciles al enojo, pero hay personas que no. Hay personas que son más bien calmas, tranquilas, pero tal vez son muy tendientes a la flojera, o al desánimo, o a la depresión. Hay personas que por la situación que han vivido, por su historia personal, se han vuelto muy inclinadas a la mentira. Hay personas que tal vez no dicen ninguna mentira, pero poseen otro tipo de inclinaciones. Entonces hay que conocerse. Ese conocimiento viene de nuestra vida, del examen que tenemos que hacer de conciencia de los pecados que hemos cometido, del conocimiento que tenemos que tener de nosotros mismos. A veces somos desordenados y generamos un mal ambiente en la casa, a veces somos sucios, a veces somos faltos, por ejemplo, a la puntualidad y generamos discordias y molestias. Cuando no, por ejemplo, hay pecados mucho más graves, como por ejemplo los pecados de infidelidad a los deberes y compromisos que tenemos que hacer, o los pecados que alteran o que atentan contra las cosas de Dios, cuando por ejemplo somos laxos para las cosas de Dios, para la Santa Misa, para la confesión, para las oraciones, para la penitencia. Conocernos. Para vaciarnos de nosotros mismos, conocernos primero. No se puede vaciar, ¿no?, la vasija del líquido putrefacto si no se sabe que hay líquido putrefacto. Si uno piensa que la vasija está por fuera, porque miren ustedes, hay botellas que por fuera están muy limpias, pero por dentro están muy sucias. Si uno solamente conoce la botella por fuera, no va a dudar nunca de la suciedad que podría haber por dentro. Hace falta entonces indagar por dentro, descorchar la botella o destapar la botella para poder fijarse si es que dentro de la botella hay algo cochino o lo que está en la botella es algo limpio, algo puro. Entonces, eso significa conocer, escudriñarse a uno mismo, discernir sobre uno mismo, conocerse a sí mismo. Bien, entonces, mirar cómo somos nosotros. Segundo, la capacidad para poder mirar también nuestras debilidades. Porque muchas veces hay personas que por su juicio propio, por sus justificaciones, no tienen ningún pecado, no tienen ningún defecto. Ellos son perfectos, ya tendrían que ser puestos en los altares porque están en el grado de perfección. Eso es porque no nos conocemos, y no solamente porque no nos conocemos, sino porque no tenemos disposición de conocer nuestras malas acciones y nuestras malas inclinaciones.
También descubrir que en nosotros está el pecado original, o sea, las reliquias del pecado original, porque el bautismo lo borró, pero el pecado original debilitó nuestra naturaleza, de toda la humanidad. Y al debilitar la naturaleza nos quedó a nosotros la inclinación a pecar. Fácilmente cometemos pecados, fácilmente caemos en la tentación. También conocer nuestros pecados actuales y mirar nuestras debilidades, como decíamos antes. También mirar nuestros cuerpos que si bien han sido creados por Dios con nuestras almas y que son los que nos mantienen en este mundo, mantienen la vida, sin embargo tienden a la corrupción. Desde que nacemos nuestros cuerpos son materia y todo lo material tiende a la corrupción. Entonces mirar cómo el cuerpo se va inclinándolo al hombre, ¿no? San Francisco le decía el hermano burro, porque era muy terco y tendía siempre a determinada cosa. Santa Rosa de Lima dice, el cuerpo siempre pide y nunca da nada. Siempre pide alimento, siempre pide descanso, siempre pide relax, siempre pide confort, siempre pide. Y siempre desordena. Porque cuando uno se dedica al relax, entonces se laxa. Cuando uno se dedica a la comida, puede caer en gula. Siempre pide y no pone nunca límite. Y al final el cuerpo que pide todo el tiempo, sin embargo al final se termina muriendo, ¿no? Entonces en eso, mirar cómo es nuestro cuerpo, cómo el cuerpo muchas veces cuando el hombre se fía solamente del cuerpo, se guía solamente o desea solamente el bien del cuerpo, el hombre vive esclavizado a las pasiones y a los apetitos. Mirar eso. Mirar también al alma que está unida al cuerpo y que con el pecado original y las reliquias del pecado original y los pecados particulares y los defectos y las debilidades de cada uno de nosotros, el alma muchas veces se deja arrastrar, queda esclavizada por la manera de ser del hombre, que es la manera sensible de vivir del hombre viejo, ¿no? Entonces mirarnos a nosotros mismos, es importantísimo. Segundo punto de estos pensamientos de San Luis María, de estos puntos de San Luis María, mirar cómo, entonces no tendría que extrañarnos cuando Jesucristo dice, quien quiere seguirlo, ¿no? Quien desee seguirlo, que renuncie a sí mismo. A eso se refiere Jesucristo con la renuncia de sí mismo, con el vencimiento de uno mismo, con el morir a sí mismo. Acuérdense que Jesucristo dijo, quien quiera su vida la perderá, pero quien entregue su vida por mí, la salvará. Bueno, es entregar la vida, es justamente entregar esto que no es de Dios. Vencernos, morir a nosotros mismos. Bien. Además, significa crecer en perfección, morir al egoísmo, renunciar a las apetencias desordenadas, morir como el grano de trigo. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, San Pablo dice, queda en nosotros el vivir, cuando empieza a hablar acerca del matrimonio y cosas así, ¿no? Porque la venida de Jesús es inminente, dice. Queda que vivamos como, digamos, que compráramos como si no estuviéramos comprando. O sea, que tengamos indiferencia ante las cosas. Y que no busquemos el gozo de las cosas materiales, el gozo de las cosas de esta tierra. Porque si bien hay gozo, sin embargo, ese gozo es tan pequeño y nos puede distraer del gozo eterno, que entonces es importante, es menester entrar, como decía San Juan de la Cruz, en la noche oscura. No querer mirar cosas hermosas, no querer oír cosas agradables, no querer gustar cosas, porque todas esas cosas nos distraen. Al que quiere alcanzar a Dios, lo distraen. Es como cuando uno está corriendo, ¿no? En una carrera, uno está avanzando en una carrera y de repente aparecen las personas que a los costados invitándole, ¿no? Determinadas cosas dulces, cosas ricas, bebidas energizantes y cosas por el estilo. Entonces la persona que está corriendo, de repente al ver a estas personas, se distrae, ¿no? Y deja de hacer su carrera. Entonces San Juan de la Cruz y también San Luis María nos plantean esto para que nosotros apuntemos al fin. El fin es Dios. No nos distraigamos entonces en las cosas pasajeras. Venzámonos a nosotros mismos, apartemos de nosotros el mal, apartemos las malas inclinaciones, entremos en la perfección cristiana. Eso es la perfección cristiana. Es tan del Evangelio, es tan imprescindible para ser un buen cristiano, es tan imprescindible para alcanzar la vida eterna que no podemos dejarlo pasar. El esclavo de María tiene que entrar en perfección. No puede ser cualquiera, no puede ser un cristiano más, sino que tiene que entrar en perfección de vida espiritual. Y esa perfección de vida espiritual, que es para todos los cristianos, no solamente para el esclavo, sin embargo el esclavo lo tiene que hacer porque se hace esclavo de María y tiene que seguir el ejemplo de María, que vivió venciéndose a sí misma por agradar a Dios.
Bien, segundo punto, la meditación será aquí contemplar el infierno. Hemos ido avanzando, ¿no? El mundo, sus cualidades, sus prerrogativas, pero sin embargo la muerte, el juicio y ahora el infierno. Entonces aquí seguimos principalmente esta meditación que hace San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios espirituales, que hace al estilo de una aplicación del sentido, porque es como aplicar los sentidos con la imaginación, a como entrando al infierno, padecer y sentir lo que se sufre en el infierno. Entonces, nuestra composición del lugar, ver con la vista de la imaginación la longura, la anchura, la profundidad del infierno. Así dice San Ignacio. Verme a mí como estoy en el infierno, ¿no? Porque dice, también es importante, ¿no?, descender al infierno ahora en nuestra meditación y no descender al infierno después en nuestra muerte. Entonces, la meditación del infierno nos va a llevar a nosotros a tener terror por el infierno y a amar a Dios y a unirnos siempre a Dios y clamar siempre la misericordia de Dios. Entonces, meditar, imaginarnos en el infierno. Segundo, la petición, tener sentimiento interno de lo que sufren, de lo que padecen los que están condenados. O sea, tratar de percibir con el ánimo, con la imaginación, lo que sufren los condenados. Bien, y esto yo sencillamente lo narro y con eso termino. Primer punto, que esto es cuestión del ejercicio de cada uno, ¿no? Primero, ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos, ¿no?, en donde están las almas, y ver a las almas que están sufriendo con los cuerpos ígneos, dice, ¿no? O sea, con los cuerpos como brasas, ¿no?, que están sufriendo en el infierno. Segundo, oír con los oídos, con la imaginación, los llantos, los alaridos, las voces, las blasfemias contra nuestro Señor Jesucristo y contra todos los santos. Tercero, oler con la imaginación el humo, el azufre y todas las cosas pútridas que podemos entender del infierno. Cuarto, gustar con el gusto cosas amargas, como las lágrimas, la tristeza, el gusano de la conciencia que corroe al alma. Quinto, tocar con el tacto los fuegos que tocan y abrazan las almas. Bien, y al final hacer un coloquio, un diálogo con nuestro Señor Jesucristo, con su Santísima Madre, que nos han tenido a bien tener tanta misericordia de no hacer que caigamos en el infierno, aunque lo merecíamos por los pecados que hemos cometido. No han dejado que caigamos en el infierno, sino que nos dan su misericordia para que nos arrepintamos y nos apartemos del pecado y de lo que lleva al pecado. A la Virgencita, nuestra Madre, le pedimos que crezcamos en fervor para prepararnos cada vez mejor, que veamos entonces de entrar en esa noche oscura, de vencernos a nosotros mismos, de apartarnos, de conocernos, de vaciarnos del espíritu del mundo, de vaciarnos de esta mirada egoísta del hombre que se aparta de Dios y de llenarnos de Dios mediante el amor de la Santísima Virgen María. Pedimos estas gracias a la Virgen.